segmento de opinión, el gobierno se refirió a la deuda que mantiene el Estado con Solca. Según ha dicho, la cifra sería menor a los 130 millones de dólares y asegura que ha transferido casi 60 millones hasta este momento. Sobre los retrasos y el pago a esta casa de salud, hablamos en este espacio. Verónica Espinosa, viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Viceministra, buenos días, bienvenida a este espacio. El presidente se refirió durante el enlace ciudadano al tema que ha generado conmoción, podríamos decirlo, sobre los supuestos pagos que no se habrían hecho de la manera correcta, adecuada y en el tiempo justo hacia esta casa de salud. Nos referimos a Solca, pero también el presidente fue enfático en señalar que no son 130 millones de dólares la deuda que mantendría el Estado con esta institución. ¿Cuánto es el monto y cuándo van a pagar? Bueno, buenos días. Precisamente, en realidad existe una serie de tergiversación y mala información en relación a este tema. Hay que comenzar señalando que Solca recibe recursos del Estado por dos fuentes. La primera es en base a una asignación determinada en el Código financiero, en el cual se estipula que existe la recaudación de un impuesto que es del 0.5% de las operaciones crediticias, que está destinado para la atención del cáncer, no solamente para Solca, sino estos fondos que se recaudan financian todas las prestaciones de todo el sistema público de salud para cáncer. De esa recolección de dinero, una parte es asignada para Solca y lo que la ley define es que ellos recibirán el mismo monto que recibían por la anterior ley que fue derogada por esta. Esos montos están al día y están pagados y en las cuentas de Solca. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué Son alrededor de 62 millones de dólares que se asignan anualmente a Solca, divididos en trimestres y que se pagan para cada uno de los núcleos, dividido en base a las asignaciones que les corresponde a cada uno de los núcleos. Entonces, en esos montos estamos al día y hemos estado al día, y inclusive los pagos se realizaron previo a las declaraciones que emitió Solca. Entonces, sí nos llama la atención las declaraciones que se emiten, porque dan pie a que se politice un tema que es absolutamente técnico y además a que se preste a desinformación y malinformación, como que este dinero no hubiese sido asignado conforme corresponde. Esta es, viceministra, una fuente que recibe de recursos Solca. ¿La otra cuál es? Adicionalmente a esto, el Estado, la Red Pública Integral de Salud, le paga a Solca por cada uno de los pacientes que son referidos a esa institución por parte de nuestros hospitales y nuestras unidades de salud. Eso equivale más o menos a un monto similar cada año, más o menos 60 millones de dólares, y se va pagando conforme se van auditando esas prestaciones. Es decir, Solca presenta los documentos de respaldo y conforme se van presentando esos documentos se van realizando los pagos. También existen, dentro de un relacionamiento entre dos prestadores, demoras en algunos casos por parte de Solca, que no logra presentar toda la documentación en los tiempos ágiles para poder recibir esos pagos. ¿Y demoras del lado del Estado también, que no paga por estos servicios y por referir a sus pacientes? En relación a la compra de servicios, el Ministerio de Salud Pública actualmente mantiene una deuda que bordea más o menos los 47 millones de dólares, de los cuales existen casi 20 millones, 18 millones y un poco más, que ya están en el Ministerio de Finanzas en proceso de transferencia, porque se van transfiriendo progresivamente a Solca. Yo insisto, nosotros hemos mantenido un relacionamiento de varios años con Solca, que ha sido excelente, en el que hemos tenido un flujo de información, de negociaciones. Inclusive el Estado le ha dado a Solca adicionalmente estos recursos y al pago por servicios, en algunas ocasiones recursos para que ellos puedan mejorar su infraestructura. Se le entregó un PET scan, por ejemplo, que es un equipo de muy alta tecnología a Solca Matriz en Guayaquil. Recientemente firmamos un convenio por 9 millones de dólares para equipar con aceleradores lineales y otra serie de equipamientos a Solca Cuenca, para garantizar que ellos puedan brindar la mejor atención. Es decir, hemos tenido un relacionamiento que yo creo es ejemplar entre un prestador privado al final del día, que brinda servicios para que el Estado pueda garantizar el derecho a la salud. Ahora, ¿de dónde se sacaría esta cifra de 130 millones de dólares? Porque tomando en cuenta también las dos fuentes de financiamiento de Solca, no se acerca tampoco a esta cantidad, sería alrededor
alrededor, de acuerdo a las cifras que usted nos ha mencionado, 109 millones de dólares, los 62 millones que ustedes ya aseguran ya han sido pagados y los 47 millones de dólares que sería lo que se adeuda. Sí, ¿De dónde vienen los 130? Hay una precisión. Los 62 millones de dólares que se pagan anualmente se dividen en trimestres. Entonces, el pago del primer trimestre del 2016 ya se realizó y obviamente todo el pago de los 62 millones del año 2015 fue realizado de manera oportuna. En realidad, los montos a los que señala Solca, a nosotros nos llaman mucho la atención. Los 130 millones no conocemos los justificativos de esos montos, pero en algunos casos las cifras difieren entre lo que Solca presenta y los datos oficiales del Ministerio de Salud, porque Solca, por ejemplo, dice mi factura es de $1 millón, pero en el momento que eso se audita, existen montos que no se reconocen. Por ejemplo, si hay habitación para el familiar o costos que el Estado no reconoce, no están dentro del tarifario, eso no cuenta como parte de la deuda para nosotros, pero Solca sigue manteniéndolo como parte de la deuda. Entonces, ahora, el presidente también se refirió en duros términos, diría yo, durante este enlace ciudadano al tema de Solca, porque si bien es cierto, asegura también que el Estado está financiando a este tipo de empresas que hacen un aporte realmente privado, ¿no? Y en este sentido el presidente decía que si es que no tienen esa capacidad de poder actuar por sí mismos, pues entonces, si es que les está costando ser samaritanos con plata ajena, decía el presidente, entonces dennos las instalaciones. ¿Ustedes estarían pensando seriamente en esta posibilidad? Yo creo que aquí hay que diferenciar un concepto incluso ideológico. Anteriormente la salud era entregada a prestadores privados, a fundaciones, porque el Estado no garantizaba y no realizaba acciones para garantizar el derecho a la salud. Actualmente la situación es muy distinta. La salud es un derecho y está garantizada por el Estado. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, la Red Pública Integral de Salud, hace todas las acciones para que nadie en la población se quede sin atención. Esto implica que si es que nosotros tenemos dificultades para garantizar la atención con nuestra propia red, nosotros compramos servicios. Pero si es que una institución no logra tener una autonomía financiera y no consigue brindar estos servicios de manera adecuada con los recursos que tiene, nosotros de todas maneras tendremos que garantizar esa atención. ¿Pero por qué quitar los servicios a una institución que realmente hace un trabajo formidable y que es reconocido por la población? Yo creo que nosotros no tenemos una perspectiva de quitar servicios, pero tenemos que garantizar el derecho a la salud. Fernando Ampuero tiene preguntas, viceministra. Con mucho gusto. Viceministra, muy buen día. Cuando hablamos de este tipo de temas nos corremos el riesgo de hablar de política, de hablar de cifras, de quién pone la plata, de los montos, pero nadie se concentra en la conversación en lo que realmente debería concentrarse. Independientemente de cómo se resuelva este impasse, ¿qué garantiza que los pacientes oncológicos en el país ni vayan a dejar de tener su tratamiento, ni vayan a dejar de tener sus medicinas mientras se resuelve el problema? Completamente de acuerdo. Yo creo que el problema aquí es que se ha politizado un tema tan delicado como es la salud. Los pacientes tienen una garantía constitucional de ser atendidos y así lo ha hecho durante los últimos años del gobierno de la Revolución Ciudadana, el Ministerio de Salud Pública y los miembros de la Red Pública Integral de Salud. Se garantiza la atención de los pacientes en el prestador que corresponda. Solca evidentemente es el principal prestador de atención de cáncer, pero si es que en algún momento no tuviéramos esta prestación, tenemos que garantizar la atención de los pacientes y así se hará. Y lo es porque tiene las instalaciones, ya lo había dicho el presidente. ¿Qué tanto en capacidad está el sistema público de salud de absorber esos pacientes de Solca en caso de que este impasse se resuelva de esa manera? En términos de salud, el Sistema Nacional de Salud está conformado por una serie de actores. La Red Pública Integral de Salud, que está conformada por los hospitales del Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA y SPOL, que tienen una capacidad resolutiva para manejo de cáncer también. Pero también existe la red privada complementaria, que Solca es parte de esa red privada, a quienes les compramos servicios. Yo creo que no vamos a llegar a un punto en el que Solca deje de brindar atención porque tiene una capacidad instalada, ya desarrollada, pero sí es importante que no se politice este tipo de temas, porque al final del día quienes salen perjudicados y a quienes se les crea una alarma innecesaria es a los pacientes que sienten que está en riesgo su atención cuando no es de ninguna manera así. Ahora, viceministra, le pregunto, ¿no está de alguna manera en riesgo la atención de los pacientes tomando en cuenta el monto que adeuda en este caso el Estado a Solca, que son 47 millones de dólares? Son enfermos a quienes realmente el tratamiento no puede esperar.
Las instituciones del tamaño de Solca tienen flujos financieros bastante importantes que no dependen, como ellos mismos lo han señalado, exclusivamente de estos recursos. Recordemos que Solca es una institución que cobra y que tiene fuentes de financiamiento adicionales y además, insisto, el pago, por ejemplo, de la asignación de ley está realizado, es decir, ellos cuentan con recursos. Esos recursos deben ser suficientes. ¿De qué manera esos recursos se hacen suficientes? Hablamos de autonomía, tiene que existir también esa autonomía financiera que implica eficiencia en el gasto. Solca puede ser muy eficiente en sus gastos, como toda entidad de salud debe ser, mejorando la calidad del gasto en términos de uso racional de medicamentos, en términos de adecuadas negociaciones con sus contratos colectivos y una serie de acciones que hacen que ellos puedan ser sostenibles. De todas maneras, insisto, el Estado garantizará que estos pacientes bajo ningún concepto se queden sin atención. ¿Dispuestos, pero a mantener un diálogo en este sentido, como el que usted ha señalado en esta mañana, viceministra? Precisamente para evitar esto, que de un lado se politice el tema y sobre todo, lo más importante, la preocupación de los pacientes y de los familiares que necesitan esa ayuda. Nosotros lo hemos venido haciendo, a nosotros nos llama mucho la atención. Previo a las declaraciones de Solca mantuvimos reuniones, la ministra se reunió con los directivos de Solca y se les asignó debidamente el pago de la asignación de ley y nosotros creemos en las mesas de diálogo, creemos en la cooperación y estamos completamente dispuestos a apoyar a Solca en aquello que ellos necesiten. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que se politice un tema de este tipo porque da pie a tergiversación y sobre todo a generar un pánico en los pacientes que ya llevan una situación delicada de salud y psicológicamente compleja, como para que además tengan que preocuparse de un tema que tiene que resolverse administrativamente. De los 47 adeudados, estos 18 millones que están en finanzas, están en proceso, usted ha dicho, están de en proceso de transferencia. ¿Cuándo se podría, contaría con ese dinero del lado de la institución? No soy vocera del Ministerio de Finanzas, pero nosotros venimos trabajando muy de la mano con ellos para priorizar los pagos que tienen que irse realizando conforme exista flujo de caja. Gracias, viceministra, por sus declaraciones. Bienvenida siempre. 7:20, Fernando, tú con más.